Hola a todos, soy Jesús Alegría y en este vídeo quiero compartir con vosotros 30 hábitos que pueden cambiar vuestra vida, tanto en la parte profesional como y sobre todo en la personal, que al final es lo más importante. Por supuesto, estos hábitos no me los he inventado o me los he sacado de la manga, son hábitos que comparten todas las personas de éxito y que intento aplicar en mi vida cada día. Muchos de ellos ya los conocemos todos, pero no los aplicamos en nuestra vida porque suponen un esfuerzo, un sacrificio y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese peaje. El primer hábito es ser humilde. Y lo he querido poner en el primer lugar de la lista porque me parece muy importante si queremos conseguir cambios realmente beneficiosos. Todas las personas somos extraordinarias y podemos aprender y extraer de otros grandes conocimientos. Aprende a escuchar, sé humilde y no vayas de sobrado pensando que ya lo sabes todo o que ya vienes de vuelta porque ya tienes una edad y entonces has vivido muchas experiencias en esta vida. Estar abierto siempre a aprender es una herramienta de sabios muy poderosa. En el número 2, cuida a tu familia y a tus amigos. Las relaciones humanas son como las plantas y por ello es necesario regarlas, así que intenta llamar o visitar más a tus padres, a tus abuelos, a tus amigos y no solo utilizarlos a tu conveniencia cuando estás enfermo, cuando tienes problemas, cuando tienes marrones. Intenta compartir las penas, pero sobre todo, sé generoso compartiendo alegrías. En tercer lugar, rodéate de personas más inteligentes que tú. Los humanos somos animales sociales y tendemos a imitar los actos de los que nos rodean. Por lo tanto, si tú te metes en una banda con delincuentes, vas a terminar siendo un delincuente. En cambio, si te rodeas de gente inteligente, de gente educada, de gente maja y agradable y alegre y feliz, pues vas a acabar siendo alegre, feliz, educada y todas las cosas positivas que te puedan aportar. El cuarto hábito es ser honesto y transparente. Y es que ya lo dice el dicho, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Tú podrás engañar al principio a las personas o a las empresas con las que trabajes, pero al final va a salir la verdad a la luz, te van a acabar pillando. Y no hay cosa peor para un ser humano que su reputación y su palabra pierdan todo su valor. Así que, sinceridad ante todo. En el número 5, escoge relaciones sanas. Por desgracia, y contradiciendo al gran Manolo Summers que decía que todo el mundo es bueno en una de sus películas, la realidad es que no todo el mundo es bueno. Entonces intenta escoger las buenas personas, filtrar de las personas malas, de las personas negativas y cortar por lo sano con las personas tóxicas. En el número 6 es menos hablar y más actuar. En lugar de estar intentando impresionar a tu familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, pues intenta pasar a la acción, ya que las palabras se las lleva el viento, pero un castrillo construido piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, permanece para siempre. Por lo tanto, menos hablar y más cosas reales y tangibles. En el número 7, trabaja y estudia más que nadie. Hay un entrenador de la NBA que les decía a sus jugadores que cuando ellos llegaban a las 9 de la mañana y empezaban a entrenar, otras personas en otra parte del mundo habían llegado a las 7. Cuando ellos se iban a las 6 de la tarde para sus casas, otras personas seguían entrenando hasta las 8 de la tarde, hasta las 9, hasta las 10. El mensaje que hay detrás de este hábito es que muchas veces tenemos que trabajar un poquito más que los demás si queremos ser un poquito mejores o destacar más que los demás. En ocasiones, pues trabajar cuando los demás están descansando. Por ejemplo, mira, hoy es festivo en España y yo ya me he levantado hoy a las 8 de la mañana, preparar el guión de este vídeo, preparar ahora los focos, estar grabando, luego tengo que editarlo. Es decir, esto me va a llevar unas 9, unas 10, unas 11 horas, cuando todo el mundo hoy está descansando, está disfrutando con sus familias. Pues yo he decidido hacer esto porque quiero crecer en YouTube y quiero tener un mayor número de seguidores y un mayor número de visitas en mis vídeos. Al principio no queda otra que esforzarte un poquito más que los demás, forma parte de la maquinaria o el engranaje. Más adelante, cuando ya estés posicionado, cuando hayas formado una gran comunidad, cuando tus vídeos ya tengan una cantidad de visitas considerable, pues ya te puedes relajar un poquito y disfrutar un poco más. Pero al principio es necesario el sacrificio. Y por supuesto esto aplica para todo, no solo para YouTube, para las redes sociales. Cualquier empresa, cualquier negocio que estés empezando requiere de un sacrificio mayor por tu parte. El hábito número 8 es aprende a pedir perdón. Muchas veces nos creemos mejor que los demás o nos creemos perfectos y por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, no nos atrevemos a decir, oye, lo siento, lo lamento, me he equivocado. Pues no, hay que aprender a pedir perdón, ser más humilde, porque no merece la pena perder proyectos, perder compañeros, perder amistades por culpa precisamente de nuestro orgullo. Hábito número 9, apaga tu teléfono. Durante al menos 2 horas al día, ponte la norma de apagarlo, ya que el 95% del tiempo que dedicamos a verlo es tiempo perdido que no nos aporta ningún valor. Al contrario, cada vez más los médicos y neurocientíficos coinciden en lo dañino que resulta para nuestros ojos y nuestro cerebro.
El hábito número 10, ni blanco ni negro. Muchas veces nos empeñamos en decir, pues yo soy así, yo lo hago así y no voy a cambiar. Y precisamente quizás en el cambio esté una gran mejoría, tanto para ti como persona, como para tus negocios, para tu emprendimiento. Por lo tanto, merece la pena ser un poco flexible, ser un poco moldeable, por supuesto sin renunciar a tus principios, pero es que detrás de esos pequeños cambios suele haber grandes logros. El hábito número 11 es ignora a los necios. Y es que por desgracia a día de hoy, pues con las redes sociales hay muchas personas que te intentan engañar, te venden humo, no te dicen nada, entonces filtra un poco y quédate con las personas que saben de lo que hablan, que han obtenido ciertos resultados y por lo tanto son mucho más confiables. El hábito número 12 es mente científica. Esto quiere decir que no te cierres, que intentes explorar varias vías, que no hagas lo que todo el mundo, como todo el mundo lo hace y yo también. Pues no, intenta experimentar como un científico, como hacen ellos. Oye, ensayo y error, vas probando cosas hasta que des con lo que más encaja con tu vida o con tu proyecto. El hábito número 13 es sueña en grande. No tengas miedo a soñar, soñar es gratis y de esa forma estás entrenando a tu cerebro y le estás diciendo, oye, busca opciones para conseguir este sueño tan grande que tengo. Recuerda que todos los avances y todos los grandes inventos de la humanidad han pertenecido a grandes soñadores, por lo tanto, sueña a lo grande. Hábito 14. Sé positivo. La positividad no es algo con lo que nazcas. Sin embargo, si te esfuerzas, si lo entrenas, al final te va a salir. Es como la sonrisa. Aunque tú tengas un mal día, no sé si lo sabías, pero si tú fuerzas la sonrisa, al final le estás diciendo al cerebro, oye, que quiero sentirme un poco mejor, quiero estar más alegre, y el cerebro te va a hacer caso. Lo mismo pasa si entrenas la positividad. El hábito número 15. Sé paciente. Y esto es algo muy importante, especialmente importante, porque veo muchas personas que por desgracia acaban tirando la toalla cuando a lo largo de los meses o el primer año no obtienen resultados. Recuerda que esto es una carrera de fondo, por lo tanto no vas a conseguir resultados inmediatos. Tienes que ser constante, perseverante y no tirar la toalla. No hay nadie en este mundo que a base de llamar a puertas, que a base de insistir, no lo haya conseguido. Por lo tanto, tú tampoco lo vas a conseguir. Ánimo. El hábito número 16, sé curioso. No tengas miedo a preguntar, muchas veces nos da vergüenza o pensamos que vamos a quedar mal o que vamos a quedar como ignorantes. ¿Eres ignorante? Pues ya serás más sabio, pero pregunta porque nadie nace sabiendo y tú tampoco. Utiliza todas las herramientas que tienes a tu alcance y hoy en día con Internet, con las redes sociales es mucho más fácil, mucho más sencillo. Antes no disponían de todo lo que tenemos ahora, de toda esta información para comprender cómo funciona este mundo y cómo funciona esta sociedad. Y vamos con el hábito número 17, que es cuida tu dieta. Y es que hoy en día estamos rodeados de comercios que nos venden comida ultraprocesada, por lo tanto debemos ser conscientes y hacer el esfuerzo por evitar los excesos de azúcares y los excesos de carbohidratos, de grasas saturadas. Antes de salir a comprar al supermercado, vamos a hacer un listado, bien en papel o bien en el bloc de notas del teléfono, con aquellos alimentos que necesitamos y dentro de ellos vamos a optar por aquellos que resulten más saludables. El hábito número 18 es haz deporte cada día, haz ejercicio todos los días, porque todos los días dispones de 20 o 30 minutos para hacer ejercicio y el ejercicio es fundamental. Mira, cuando ya pasas de los 30 es súper importante, pero cuando ya pasas de los 40, 45, 50, a partir de ahí es que es imprescindible, porque nos oxidamos a una velocidad increíble. Por lo tanto, el ejercicio va a frenar un poquito ese envejecimiento y por otro lado, al hacer ejercicio se producen una serie de químicos en nuestro cuerpo que van a hacer sentirnos, pues eso, más felices, más alegres, más satisfechos, más ilusionados. Por lo tanto, nos va a alejar de los estados depresivos, de la ansiedad, del estrés, del insomnio. Así que el ejercicio tiene beneficios para el cuerpo, pero también para la mente. El hábito 19, medita. Es muy importante porque el cerebro está constantemente pensando, es una máquina que no para de moverse. La neurociencia ha demostrado que tenemos más de 92.000 pensamientos cada día. Por lo tanto, fuérzate, oblígate a parar, a detenerlo. Cierra los ojos, concéntrate en tu respiración y simplemente deja que la mente se libere, se calme un poquito. El hábito número 20. Evita las drogas y el alcohol. Y sé que luchar contra el alcohol es muy difícil porque está como instaurado en la sociedad. Asociamos un evento, una boda, un bautizo, no sé, un partido, pues con tomarte unas cervezas, unas copas. Entonces es muy difícil de quitarlo. Pero la neurociencia y la medicina desde hace unos años llevan diciendo que lejos de tener
ni una sola sustancia positiva para la salud, es totalmente lo contrario. O sea, matan nuestras neuronas a unos pasos agigantados, van destruyendo poco a poco todos los órganos de nuestro cuerpo y provocan enfermedades tan destructivas y tan nocivas como el cáncer. Por lo tanto, aunque tú creas que es imposible salir de fiesta o ir a un evento o ir a un partido sin tomarse unas cervezas o unas copas, pues créeme que hay muchísima gente que disfruta igual, que se lo pasa genial sin necesidad de recurrir ni a las drogas ni al alcohol. El hábito número 21, aprende de los errores. Intenta ver en qué estás fallando, qué errores estás cometiendo para no volver a cometerlos, para solucionarlos. Fíjate bien en los fallos que cometieron otros primero para no caer tú en esos mismos fallos. Como dice el multimillonario Warren Buffett, está bien aprender de los errores, pero si son de otros, pues mejor. El hábito número 22, estás solo en el mundo. Y es que al final es así, tenemos familia, tenemos amigos que nos apoyan, pero al final el individuo está solo en el mundo. Por lo tanto, háblate con respeto, con educación, con admiración, con cariño. Sé amable contigo mismo. No utilices un lenguaje demasiado negativo o no te machaques tanto ante un error que hayas cometido. Utiliza un lenguaje interno que te haga sentirte ilusionado, motivado y que te haga sentir bien. Y el hábito número 23 es ayuda a otras personas. Y es que no hay nada que siente mejor, nada más reconfortante que ayudar a otras personas desinteresadamente. Y el hábito 24 es no abandones. Una vez que has tomado la decisión de saltar, tienes que seguir adelante con todas las consecuencias. Y es que veo que hay muchas personas que no están dispuestas a sacrificarse y ante el mínimo inconveniente, al mínimo bache en el camino, ya tiran la toalla y vuelven a sus vidas normales y rutinarias. Por lo tanto, grábate a fuego, mentalízate e interioriza que vas a hacer todo lo que sea, aunque resulte muy duro, por conseguir tu sueño o tu meta. El hábito 25 es busca mentores. Fíjate en esas personas que ya están en la posición a la que tú quieres llegar. Si tú les demuestras que vas a saco, que tienes pasión, que tienes ilusión y que lo vas a dar absolutamente todo por conseguirlo, seguramente te van a ayudar. Van a abrir las puertas del conocimiento, te van a enseñar estrategias, te van a enseñar técnicas para conseguirlo. Porque lejos de verte como un competidor, lo que van a ver en ti es ese luchador nato que había en ellos cuando comenzaron. Por lo tanto, te van a ayudar seguro. El hábito número 26, busca críticas no cumplidos. Y es que los cumplidos, los halagos, las críticas positivas siempre no sirven de nada, son un engaño. Puedes disfrutarlas durante unos segundos, pero enseguida vuelve a poner los pies en la tierra porque recuerda que el éxito es un camino muy largo y en él vas a encontrar muchos obstáculos, muchas piedras. Por lo tanto, cuantas más críticas constructivas, más protegido ante los golpes y las posibles caídas. Y el hábito 28 es tira a la basura. Hay muchísimas cosas en esta vida que no podemos controlar y nos empeñamos a veces en hacerlo, perdiendo toda nuestra energía. Por lo tanto, bórralo de tu cabeza, elimínalo, tira esa basura, porque es un enorme obstáculo que no te ayuda en absoluto. Y el hábito 29 es lee cada día. Aunque sean 5 minutos, pero toma esa disciplina, esa rutina de leer un poco, de formarte cada día. Muchos mentores, profesores o personajes a los que admiras ya no están, han fallecido, y otros que están no son alcanzables, pero seguramente han dejado unos libros escritos a los que sí puedes acceder o han dejado una serie de vídeos o de tutoriales o de cursos donde tú puedes aprender cómo ellos alcanzaron el éxito. Por lo tanto, o bien leyendo o bien visualizándolos, pero la cosa es que te formes, que tomes esa rutina de cada día aprender un poquito más. Y llegamos por fin al número 30 y déjame decirte que como muestra de agradecimiento por haber llegado hasta aquí, hasta el final, tengo un número 31 que es muy importante. En este número 30 tenemos sé constante. Recuerda que la fórmula del éxito que puedes ver ahí es un 20% de preparación, de formación o de talento y un 80% de insistencia, de perseverancia, de constancia. Y llegamos ahora sí a este número 31, a este hábito 31 de regalo, y es saborea el momento. Sé consciente de lo que está pasando en este mismo momento. Muchas veces nos fijamos en la meta, nos fijamos en el final y no disfrutamos de todo el camino, de todo el proceso. Disfruta de cada momento, de cada paso que des en ese camino hacia el éxito y sé muy consciente de lo afortunado que eres simplemente por estar vivo o viva. Espero que te haya gustado el vídeo, pero sobre todo que lo apliques en tu día a día, en tu vida, que empieces a cambiar de hábitos
para que todo vaya mejor, tanto en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, que al final es lo más importante en la vida. Y no olvides que tu suscripción es igual a mi motivación para seguir creando contenido tan interesante como este. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!